lo puedes arrancar, Ruiz. Bueno, entonces les decía que desde el punto de vista o desde el lado del consumo, es decir, de la demanda, cuando los precios se incrementan o suben, va a disminuir ese producto demandado, sea en kilos, sean productos individuales, es decir, si en el mercado automotriz los precios de los automóviles suben, seguramente, por la ley de oferta y demanda, las cantidades demandadas de automóviles van a disminuir. Y si el precio baja, obviamente que la demanda... ¿Qué dije? ¿No puedo más? ¿Entendés el concepto de no puedo más? Digo, salió a vos. Y desde el punto de vista de la oferta pasa lo contrario y la relación es inversamente proporcional. Cuando el producto aumenta, hay un incentivo del productor, del fabricante, del industrial, del empresario, de producir en mayor cantidad, con la esperanza de que esa mayor cantidad, por el precio unitario mayor del bien, del producto o del servicio, le va a reportar un mayor ingreso y una mayor ganancia. Y todo lo contrario, cuando el precio va a disminuir o el precio disminuye, es obvio que las cantidades ofrecidas, es decir, la oferta, va, por supuesto, a disminuir. Va a aumentar. Quise decir, un menor precio va a hacer que la oferta vaya a disminuir también. Por eso le digo, como regla, ustedes grábense que desde el punto de vista del lado de la oferta, la relación precio-cantidades es una regla que opera en la dinámica de manera, desde el punto de vista de la oferta, directamente proporcional. Mayor precio, mayor oferta de producto. Menor precio, menor cantidad ofertada del producto. En cambio, desde el punto de vista de la demanda, el consumo, hay una relación que es inversamente proporcional. Precio baja, cantidades demandadas o de consumo aumenta. Precio sube, cantidades demandadas o de consumo bajan. Entonces, para hacer en un ejemplo los dos extremos, vamos a tener que en el mercado automotor, a mayor precio, mayor oferta, pero menor demanda. Y en ese mismo mercado automotor o de la industria automotriz, a menor precio del rodado de la unidad, va a haber una menor cantidad ofrecida de esos vehículos, pero por el lado de la demanda va a haber un incentivo al consumo, es decir, va a incrementarse o se van a incrementar las cantidades demandadas del producto automóvil. ¿Se entiende? ¿Quedó alguna duda respecto de esta regla básica de manual, digamos, básica, sumamente teórica y convencional, por supuesto? No lo resolvieron. Yo espero que eso... No se entiende bien, pero no se entiende el ejemplo o no se entiende por un problema técnico de audio. Técnicamente estamos bien, profe. No, entiendo, no, coma, se entiende bien. Porque yo, como no había coma, habían escrito no se entiende bien, pensé que o no se entendía bien el ejemplo o que había alguna distorsión en el audio que hacía que el mensaje llegue claro. ¿Está?
Bueno, vos guíame por la duda, Octavio, porque yo estoy sin programa, sin nada. Vamos ahora a ver qué otras variables, porque acá trabajamos solamente con dos variables, con la variable precio y cantidades. Ahora vamos a ver cómo juegan bajo estas mismas reglas y bajo esta misma lógica, cómo juega oferta y demanda, las cantidades ofertadas y las cantidades demandadas, y los precios cuando son otras las variables que no pasen exclusivamente por los precios relativos de cada producto. ¿Qué quiero decir? Que si el kilo de queso, volvamos al ejemplo original, al precio de equilibrio, es decir, al precio, imagínense una L, es decir, un eje de una ordenada y de una abscisa, la abscisa es la horizontal, la ordenada es la vertical, tenemos que ese precio de equilibrio de 100 pesos el kilo de queso, que nos lleva a que habrá, desde el punto de vista o desde el lado de la producción o de la oferta, una convalidación que hace que se lleven 500 kilos a 100 pesos al mercado para venderse. Y que del lado del consumo haya una convalidación social desde el punto de vista de los consumidores que determinen que a ese precio va a haber 500 consumidores o personas, digamos, predispuestas a adquirir 500 kilos de queso. Es decir, que con 100 pesos el kilo de queso va a haber 500 de oferta y va a haber 500 de demanda. Precio de equilibrio. O sea, es una relación óptima, sobre todo para hacer gráfico, que se entienda y partir de una realidad muy sencilla y que sea asequible, sobre todo a quienes no tienen conocimientos previos de teoría económica. Ahora, supongamos que acabo de incorporar todo un proceso de robótica en mi industria de queso, supongamos Milcao y La Serenísima adquieren un paquete tecnológico de enorme envergadura, de gran nivel tecnológico, que hacen que yo con los mismos costos, es decir, pagando la misma cantidad de horas de trabajo, los mismos impuestos, comprando los mismos insumos, es decir, los mismos litros de leche, la misma precio en que compro la sal, en que compro todos los otros insumos o materia prima para fabricar los quesos, se mantienen constantes. Pero yo, gracias al adelanto tecnológico, con los mismos costos, en vez de fabricar 500 kilos que antes me costaban, supongamos, 400 pesos, yo ahora con los mismos 400 pesos voy a fabricar, en lugar de 500 kilogramos de queso, 600 kilogramos de queso. ¿Qué dice la economía convencional? Es decir, ¿qué dicen los autores de la economía convencional, de la economía clásica o de la economía neoclásica? Que al aumentar las cantidades ofrecidas, o sea, las cantidades de productos, en nuestro ejemplo, las cantidades de queso, con el mismo costo
yo hoy obtengo 600 kilos de queso con lo que antes obtenía 500 kilos de queso. Todo indica, según la teoría convencional clásica y neoclásica, que el precio unitario del kilo de queso tendería a bajar de 1 peso que costaba, o 100 pesos que costaba, a algo menos. ¿Por qué? Porque yo antes se entendía, supongamos que el kilo fuera 1 peso para hacerlo simple. Yo con, supongamos con 400 pesos de costo, podía fabricar 500 kilos de queso que lo ofrecía a 500 pesos para tener un margen de ganancia. Pero ahora, yo con los mismos 400 pesos de costo, hago 600 kilos de queso. Con lo cual, yo podría llegar a bajar de 1 peso, supongamos, a 0,90. Es decir, la teoría convencional va a decir que si los costos de producción de un determinado producto bajan, con lo cual es lo mismo que yo digo, que con los mismos costos estoy produciendo mayor cantidad, el precio unitario tendería a bajar y por lo tanto la demanda, respetando la ley básica de oferta y demanda, tendería a aumentar. ¿Sí? Dirían los neoclásicos, supongamos que exista un decreto del gobierno de precios cuidados, por ejemplo, que dijera que el kilo de queso no va a costar más. Por ejemplo, le va a bajar los costos, va a decir, bueno, no, los costos de la mano de obra bajan o van a estar en parte subsidiados por el gobierno, el precio de la sal no va a aumentar, es decir, un decreto por el cual los costos unitarios para fabricar el queso no van a aumentar. Todo indicaría que el precio debería mantenerse igual y no subir. Ahora, les pregunto del sentido común, eso es la teoría pura, la teoría clásica o la teoría convencional. Ahora, en la realidad, me gustaría que ustedes me dijeran intuitivamente, yo después les voy a completar la intuición de ustedes con extremos más científicos o más técnicos. Esto sucede en la realidad. Les pregunto, si Milcao y la Serenísima logran modernizar su planta y con los mismos costos que fabricaban los 500 kilos de queso, ahora fabrican 700, 600 o 800. ¿Ustedes me podrían asegurar o jugar doble contra sencillo de que los precios unitarios del kilo de queso al reducirse los costos de producción también van a bajar? ¿O por lo menos se mantienen iguales si no se aumentan? A ver, ¿quién? Yo nunca tengo 23 años. Nunca en mi vida he visto bajar un precio. Perfecto. Muy bien. Te tomo hasta ahí. A ver quién más. Incluso jugando a ser el abogado del diablo, si yo fuera un empresario y veo que puedo bajar el costo de producción de mis productos, en realidad lo primero que pienso es maximizar mis ganancias, digamos. Perfecto. Perfecto. Ahora yo les voy a explicar también por qué. A ver, porque todos hablamos de la perspectiva teórica y decimos está la convalidación social, es decir, de la misma manera que el empresario racional trata de optimizar la ganancia, es decir, obtener la máxima ganancia, dicho en lenguaje coloquial de barrio, comprar barato y vender caro. Yo les aseguro que existen factores en la economía real
que tienen que ver con las conformaciones de los mercados, que hacen que eso sea letra muerta o que sea el deseo o la aspiración que se entendió en los clásicos cuando todavía quedaban improntas de libre mercado, pero no ahora donde las formaciones o conformaciones monopólicas, oligopólicas, de acuerdo a que haya uno o pocos oferentes, monopsónicas u oligopsónicas, de acuerdo a que haya uno o pocos demandantes, son las que, valga la redundancia, monopolizan las formas en que se establecen o estructuran los mercados. Es decir, hoy les pregunto, ¿es más importante lo que piensa el público consumidor? ¿Quién tiene más fuerza? ¿La conformación oligopólica de las centrales lácteas o la convalidación social del público consumidor? Y podemos estar todo el día puteando, toda la semana puteando contra el aumento de precios, que los precios aumentan y los salarios se quedan estancados y por lo tanto se mantiene el valor nominal de los salarios, pero el valor real, es decir, el poder de compra, se va erosionando. Más allá de eso, les pregunto, hoy, si alguien me tiene que decir, a partir de lo que les acabo de indicar, ¿qué es lo que pesa? ¿La conformación estructural de nuestros mercados o la fuerza social de que los consumidores convaliden o no convaliden un precio? Les pregunto desde el punto de vista de un servicio, internet, desde el punto de vista de la televisión por cable, desde el punto de vista de un bien de primera necesidad. ¿Quiénes hoy en los hechos son los que fijan los precios? ¿Las centrales productivas o el público consumidor convalidando o no convalidando un determinado precio? Les pregunto. Piensen, tómense un minuto y piensen. Piensen si son 100 Profe, algo que quería comentar también, o sea, algo que me quedó de lo que estábamos hablando antes, de Sí, sí. el decir, bueno, si bien una empresa renueva todas sus herramientas y el coste disminuye, ¿no? El coste de la producción disminuye, pero Sí. todavía también tiene que pagar las herramientas, ¿no? O sea, para recuperar lo que invirtió en el comprar las herramientas, ¿o no? No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Desde ya que eso, por supuesto, es una inversión que hay que pagar. Pero estamos dando el ejemplo ya de un producto, de un paquete tecnológico que se ha amortizado. Por Ah, ejemplo, está. o que sin haberse amortizado, te autorizaría, en la concepción neoclásica, de a poco, no digo, bajar en la misma proporción que incrementaste con los mismos costos de la producción. Pero decir, bueno, tal vez no me da todavía para llevar el kilo a 90 centavos, pero lo puedo bajar de 1 a 0,98, 0,97. Pero digo, hoy, piensen ustedes, vayan al mercado lácteo. O si quieren algo que es mucho más emblemático, mucho más iconográfico, si ustedes quieren. El mercado de la telefonía. Díganme cuántas empresas hay de telefonía. ¿Cuántas hay? Vamos a empezar. Claro, una, ¿no? ¿Está bien claro? Díganme si o no. Sí, claro, Movistar, personal. En Nextel, no sé si sigue existiendo y era una compañía. 20, 20, creo que son como 5. 5. Bueno, ahí. ¿Les parece a ustedes 5? ¿Está más cerca del mercado de libre competencia o más bien de un oligopolio? Es decir, si hubiera una sola oferente del producto, estaríamos claramente frente a un monopolio. Mono uno, polio, oferta. Ahora, si son poquísimos, imagínense 4, 5,
No solamente en Argentina, los invito a que vayan a Brasil, a Uruguay, a Chile. Díganme, ¿estamos cerca de un mercado de libre competencia donde hay muchos oferentes o donde hay pocos oferentes? Pocos oferentes. Esos pocos oferentes, de la misma manera que el trabajador se junta en sindicato, en gremios, para unar fuerzas y hacer más potentes y viables sus reclamos, las centrales obreras se llaman. También existen centrales empresarias. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que eso va a estar más cerca de cartelizar las relaciones entre empresas en la formación de precios, o más bien va a estar para hacer entre ellos una enorme competencia para favorecer al público consumidor? Piensen. No hablan entre ellos, no hay mínimos acuerdos para decir hasta nos dividimos el mercado, somos 4. Con que nos quedamos... Claramente hay acuerdos, porque por ejemplo, si vos tenés Claro o Personal, que es mi caso, tipo, tenés llamada gratuita a a todas las compañías, no es que de que tipo no, si llamás a Claro te cobramos, si llamás a Movistar te cobramos, sino tipo tenés llamada gratuita a todas las compañías y todas esas cosas, entonces como que claramente acuerdos entre ellos hay. No sé bien cómo es que se dividirán o las características específicas, pero acuerdos hay, digamos. O sea, entonces, hoy, a la luz de las distorsiones, donde nosotros vemos mercados donde hay oligopolios o monopolios por el lado de la oferta, es decir, o uno monopolio o pocos oligopolios. O desde el punto de vista de la demanda, hay un solo demandante o muchos demandantes. Hoy, la teoría del libre mercado, la teoría clásica de que el mercado, o mejor dicho, la mano invisible del mercado, como decía Adam Smith, 1700 y pico, todo lo acomodaba. Es como cuando uno deja que en el carro, con el andar, los melones se acomodan solos. ¿A ustedes le parece que con este tipo de conformaciones y sobre todo con altos niveles de concentración y centralización, que después se los voy a explicar, puede tener vigencia seriamente las teorías clásicas y neoclásicas? Explíquemelo alguno con sus palabras. No importa si se equivoca. Estamos haciendo un ensayo porque estamos recién aproximándonos a los conceptos básicos de una economía de mercado. A ver, contale, Octavio, si estás ahí. Tampoco está Octavio. Está, pero lo hace pensar demasiado y el Bueno, pobre, a ver Luis, decile. la neurona de él no responden tan fácilmente, pobre chico. A ver, el contador lo sabría. Fui ¿Cuál sería la respuesta? en alguna época del siglo pasado, Rubito, ya sabes. Exactamente. Comentario al margen, yo diría que traten de ir cerrando este tema, Rubito, para poder hacer, porque para que regulen los tiempos, ¿viste? Porque van a tener que hablar. Me interesa mucho entrar a las 3 etapas de cómo va la empresaria. Las 3 fases, exactamente. Si querés hacer una pequeña síntesis a Luis, entonces ahí pues me quiero quedar con la idea de que entendieron esto y que lo van a entender después, pero lo mínimo, para pasar a lo otro. Hablaron de las condiciones del mercado de competencia perfecta y de la... No, todavía no. Las condiciones, no vieron nada de las condiciones todavía, ¿no es cierto, Luis? De las condiciones de un mercado de competencia perfecta. Por eso, no.
La idea era que vos presentaras ese tema también, Bueno, ¿viste? también, exacto. Bueno, el mercado de competencia perfecta, chicas, chicos, tiene las siguientes características. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? Se lo está diciendo la palabra, es un modelo ideal de mercado donde existe una atomización de oferta y demanda, es decir, hay muchos oferentes y muchos demandantes, es decir, mucha gente dispuesta a vender un determinado producto y otros tantos muchos a comprar el producto, de tal suerte que ninguno va a ejercer una incidencia o va a prevalecer sobre otro. Por eso se llama atomización. Tenemos a muchos que quieren comprar y a muchos que quieren vender. Hay una homogeneidad del producto, no estamos hablando de comparar peras y manzanas, automóviles y queso. Estamos diciendo que en el mercado del queso está compitiendo por el kilo de queso Gruyère o por el kilo de queso Sambo o por el kilo de queso Sardo. Es decir, se trata de productos homogéneos exactamente iguales que solamente se van a diferenciar por el mayor o el menor precio. Y estamos hablando de un mercado que tiene una transparencia informativa, es decir, que todos conocen perfectamente cuáles son las bondades del producto, las cantidades que se pueden comprar, las cantidades dispuestas a ofrecer y demás. Son las características de un mercado de competencia perfecta. Que yo me les había adelantado y ustedes se darán cuenta, chicas, chicos, que hoy, con las conformaciones monopólicas o oligopólicas, antecedidas, precedidas o atravesadas por fenómenos de alta concentración y centralización de capitales, es obvio que este mercado de competencia perfecta se ve entorpecido o quedó simplemente como una referencia bibliográfica o meramente académica o libresca, que a lo mejor en la época de Smith tuvo algún tipo de asidero o de posibilidad seria o cierta, pero que hoy, a la luz de cómo se desenvuelve, cómo actúan las fuerzas dinámicas en el mercado, vemos que es imposible que se lleve adelante, que podamos observar como con concreciones reales, palpables y efectivas, que se dé un mercado de competencia perfecto. Y les decía qué pasa en el mundo de las comunicaciones por telefonía celular. ¿Le parece que el público consumidor de las comunicaciones por celulares son en proporción parecidos o simétricos con las 4 empresas, pongámosle 5 si cuentan esta 20, que no sé realmente si o no, igual que Claro, igual que Telecom o igual que Movistar? Digo, se ve esa equivalencia, se ve ese equilibrio, o ustedes ven que hay pocos que van a ofrecer el producto frente a millones y millones y millones de potenciales consumidores. Aún esos millones de potenciales consumidores tienen la fuerza necesaria desde el punto de vista de la convalidación social para incidir en el precio que imponen o conciertan las empresas de telecomunicaciones. Les pregunto. Más o menos, Luis, ¿podría quedar ahí o vos decís que falta ajustar algo más? No sabía si lo habías planteado, Rubito, pero me No, parece no, lo bárbaro estoy porque... planteando ahora. No, por eso, porque está muy en relación con lo que vos acababas, lo que yo pude escuchar, ¿no es cierto? Lo que vos acabas de presentar. El hecho que vos hayas hablado antes está convalidando esta idea, ¿no es cierto?, de que las condiciones de competencia perfecta podrían garantizar una adecuada asignación de recursos y una adecuada distribución del ingreso. Pero eso en la medida que se dieran esas condiciones. Entonces, si alguien va a comprar algo que es homogéneo y sabe absolutamente toda la información de quién lo vende y cuánto lo van a comprar, entonces puede ser, y hay muchos que ofrecen y muchos que demandan, puede ser de que el precio se genere sobre la base de esa fuerza, ¿no es cierto?, oferta y demanda.
Pero si alguien va a comprar algo y no tiene la información completa, los productos son diferentes y no puede comparar, y encima son muy pocos los oferentes en cada caso y no tiene poder de negociación, es absolutamente imposible que funcione esa explicación de los mercados. Y como no funcionan en la realidad, porque la realidad es muy diferente por la concentración y centralización de capitales, por los mercados concentrados, quienes operan como analistas sobre la base de ese supuesto están equivocados de punta a punta. Están equivocados de punta a punta. Entonces cuando dicen, no, hay que dejar librado, hay que dejar libre a fuerza de mercado. ¿Qué es dejar libre a fuerza de mercado cuando vos tenés un operador, como vos decís, o 2 o 3 y tenés millones? ¿Qué posibilidades de negociación? Absolutamente ninguna. Si yo necesito un remedio porque tengo una enfermedad que es muy grave y si no lo consigo me muero, ¿viste? Y hay uno solo que lo fabrica. Yo voy a poder discutir con el que por ahí que ese remedio que puede ser que le salga 10 centavos de dólares, pero lo vende a $1000. Yo le digo, no, te pago 5 centavos. ¿Qué poder de negociación? Ninguno. ¿Por qué? Porque hay un control absoluto. Y al tener el control absoluto, ¿cuál es la lógica de las empresas? La lógica de cualquiera, ¿no es cierto? Chica, mediana, grande. Hasta Joana acá, si tenía una empresa, iba a maximizar la ganancia. Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, va a aumentar los precios y eso genera una distribución cada vez más concentrada del ingreso y eso genera una acumulación cada vez mayor de riqueza en un polo. O sea, eso es lo que explica, en última instancia, la realidad que vivimos hoy en el mundo y en Argentina, ¿no es cierto? Un puñado, un sector reducido de grandes corporaciones que controlan los mercados y un sector reducido de la población, una minoría ínfima de la población, tiene concentrado la mayor parte de la riqueza y el ingreso. Entonces no hay que dar muchas vueltas para poder llegar a la causa, ¿no es cierto?, de las sociedades tan desiguales e inequitativas que nosotros vivimos, entre otras cosas, ¿no? Esto es nada más que una reflexión aprovechando lo que bien le estaba comentando Rubito, ¿no? Y creo que ya está planteado el tema, lo van a ver también en la bibliografía, así que por ahí ahora tendría que, Rubito, por ahí me parece mostrarle otra mirada, ¿no es cierto?, más amplia, que arranca del proceso productivo, que finaliza en el mercado, pero que incluye otra categoría de análisis que son también útiles para que la tengamos en cuenta en el futuro. Perfecto. Como decía Luis, vamos a entrar a las 3 fases o a los 3 eslabones del proceso productivo. Y yo quiero que ustedes, de ingreso nomás al tema, tengan en cuenta dos ámbitos, 2 estaciones que vamos a abarcar, que vamos de alguna manera, a ingresar, pero desde perspectivas distintas. Las 2 estaciones que nos vamos a encontrar con el mercado. Como decía los autores Urcún, Españolo, en el mercado vamos a ver 2 veces a nuestro empresario. Lo vamos a ver en una primera etapa, en un primer tramo, a nuestro empresario yendo al mercado de factores como comprador. Después ese empresario ya va a estar en un segundo ámbito, que es el de la fábrica, produciendo, es decir, donde se desarrolla o lleva adelante el proceso productivo, es decir, donde se genera la riqueza, donde las manzanas se convierten en jugo, donde los limones o las naranjas se convierten en jugo o se convierte la leche en queso o en yogur, y finalmente otra vez el mismo empresario también en el mercado, pero esta vez con una función distinta, ya no yendo al mercado ese productor de queso a comprar mano de obra, a alquilar un inmueble para poner la fábrica, a ir al banco a pedir un crédito o ir a lo de un determinado empresario para que le venda un medio de producción, para que le venda una máquina o le venda un repuesto, sino que va a ir, después de haber producido, otra vez al mercado, pero ya con la función de ir a vender
el producto que realizó, es decir, para poder allí obtener la ganancia. Entonces, vamos a ver las tres etapas. La primera y la última se desarrollan, como dice en Burkuna Españolo, en el mercado. La intermedia, que es la fase de producción, donde se produce el bien o el servicio que después se va a vender, que es la etapa de producción propiamente dicha. Vamos a ver ahora cómo, por ejemplo, Josefina, Luciano Mardon, seguimos lo mismo con fabricantes de queso. Luciano Mardon tiene quesos Mardon. Entonces va a ir al mercado con un sueño. El primer sueño de él es haber pensado que tiene un poco de vaca, tiene un tambo, necesita la leche, la misma leche que él necesita para el queso, la produce su tambo pequeño, pero que necesita, por las cantidades que él piensa o proyecta producir, necesita más leche que la que él produce. Entonces va a ir primero al mercado a comprar más leche, es decir, a comprar materia prima o insumo necesario para fabricar el queso. Ahí está Mardon, pero no nos imaginemos a Mardon en la fábrica. Mardon no entró a la industria láctea todavía. Mardon todavía está en un escritorio con su contador, con su abogado, pensando a ver cómo va a desenvolverse en un futuro este sueño que él tiene, que es hacer queso, fabricar queso. Entonces, bueno, va a llamar al ingeniero agrónomo, al ingeniero industrial, y le van a decir, bueno, Mardon, mira, Luciano, necesitas, vos estás produciendo 500 litros de leche por día, te alcanza para la mitad del queso que vos proyectás producir, por lo tanto va a tener que ir a comprarle a la Ferrería Pagliotto, a cada uno a su tambo, 250 litros de leche más a cada uno. Pero ya el contador te dijo, le dice el ingeniero agrónomo, que tampoco te alcanza la plata que hoy tenés para comprar esos 500 kilos de leche extra para llegar a los tantos kilos de queso. Entonces vas a tener que pasar por el Banco Patagonia, o por el Banco Santander, o por el banco que sea, a pedir un crédito blando para hacerte de los fondos necesarios para comprar capital de trabajo. No tenés nadie, vas a tener que salir a contratar maestros queseros, un encargado maestro quesero y ayudante de los maestros queseros, vas a tener que salir a contratar 3, 4 puestos de trabajo de un encargado y de 3 turnos rotativos cuando se está fabricando el queso. Perdón, Rubito, cortamos acá, que se está por cortar en cualquier momento y dale, ya dale. enseguida enganchamos. Rápido porque se me corta la leche y se me cuaja el queso.